se lo contaba desde el arranque del programa, este día comienzan a imponerse los aranceles al acero y al aluminio. Entraron en vigor en el primer minuto de este miércoles. Son aranceles que impone Estados Unidos a las importaciones tanto de acero como de aluminio. Vamos a hablar al respecto con Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y al auditorio. Bueno, oye, pues hemos tenido tantas conversaciones sobre aranceles que de repente se pierde la especificidad de cada uno. Estos aranceles son distintos y entiendo que son suplementarios a los generales a México y Canadá, que han sido 2 veces suspendidos, y tampoco tienen que ver con los aranceles que se impondrán, según ha dicho Donald Trump, a partir del 2 de abril. ¿Cuál es la importancia de este gravamen y qué tanto puede afectar a México? Mira, Pascal, efectivamente son distintos y estos en particular son impuestos a todo el mundo. Entonces, de hecho, ya el día de hoy la Unión Europea respondió que va a imponer también aranceles en reciprocidad y que entrarán esos en vigor hasta mediados de abril, pero ya se está moviendo pues la comunidad internacional al respecto. ¿Qué tan grandes son? Bueno, en el caso del acero, Pascal, México el año pasado exportó alrededor de 6.700 millones de dólares a los Estados Unidos en ese capítulo, el capítulo 72, son equivalentes al 0.6% de nuestras exportaciones. No es tan grande desde luego porque pues exportamos muchísimo. Sin embargo, en el aluminio es muy distinto lo que vemos ahora a lo que vimos en 2018. En 2018 solo se le impusieron al capítulo 76, que son básicamente algunos bienes como las escaleras de aluminio, los marcos de las puertas y ventanas, etcétera. Y esos pues representan más o menos 800 millones de dólares en 2024. Sin embargo, Pascal, y creo que es lo más importante que se ha dejado mucho de lado, en el anexo en el que esta proclamación que publicó el presidente Trump el 10 de febrero pasado, se incluyen también algunos productos, bastantes productos, que están en otros capítulos que se refieren a vehículos, a partes de vehículos, a chasis, a motores, a partes de electrodomésticos, aires acondicionados, etcétera. Y si sumamos todas estas exportaciones de México hacia Estados Unidos, representan más de 22.500 millones de dólares. Eso es más del 4% de nuestras exportaciones. Entonces, estamos hablando verdaderamente de un universo muy grande de bienes producidos en México que no necesariamente equivalen al impacto total, pero sí es verdaderamente pues un impacto grande el que se puede venir. Entonces no es acero y aluminio en bruto lo que estaría grabado por este arancel, sino productos que contengan acero y contengan aluminio. ¿Lo estoy entendiendo bien? Exactamente, Pascal. Hay varios capítulos, por ejemplo, el 87, que es el capítulo en el que más exportamos, ahí vienen muchas partes de vehículos. Entonces, por ejemplo, nada más hablando de las partes de carrocerías, pues algunas son de mucho aluminio, algunas nada más contienen aluminio, y esas estamos hablando de casi 7.800 millones de dólares. Entonces, hay otros, como los aires acondicionados, partes de aires acondicionados, que estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. Y aquí algo que me parece también difícil de dilucidar cómo va a pasar o qué es lo que va a pasar, es que la proclamación es muy específica y dice que se les va a cobrar el arancel únicamente por la proporción de aluminio que tengan. Entonces imagínate cómo le va a ir al CBP, al Customs Border Patrol, en determinar cuánto es el arancel que le corresponde a cada producto. Creo que de entrada en términos logísticos, administrativos, va a ser un problema para los dos países. Por ejemplo, México exporta una cantidad importante de cerveza a Estados Unidos y parte de esa cerveza viene en lata. Esa lata pues está hecha de aluminio principalmente. ¿Eso también se grabaría? No, no se incluye porque ese es otro capítulo que se refiere a las bebidas Sí, y ese no está en el anexo de la menos proclamación mal. que se publicó el 18 de febrero, por ejemplo. Ya, pero todo Entonces, lo demás que has justamente mencionado, esas son sí. cosas muy específicas. Sí, todo lo demás que has mencionado, sí, y sumaría
como dices, 22.500 millones de dólares a los productos a los cuales se les impondría desde hoy un arancel de 25%. Es correcto, sí. Y ahí pues hay todo tipo de cosas. Casi todos son partes de algunos componentes eléctricos o electrónicos algunos, ¿no? Ujú. Estamos hablando de refrigeradores, aparatos eléctricos para conmutar, muebles metálicos, en fin, todo este tipo de cosas que bueno, pues es Ajá. un detalle, es grande, son cientos de productos, pero bueno, nosotros nos dimos a la tarea y justamente hicimos esa suma que mencionas de 22.500 millones solo en el aluminio. Si agregamos el acero, que ahí sí es solo capítulos 72 y 73, entonces son otros 6.700 millones, llegando por lo tanto a más de 29.000 millones de dólares en total que serían afectados en términos del valor de nuestras industrias. Y Pascal, creo que es importante señalar que estas industrias pues son críticas para al menos 11 entidades federativas Claro. que producen mucho de estos productos que se van a exportar. Entonces, seguramente habrá también preocupaciones en lo local al respecto. Bueno, pues veremos si ocurre una conversación telefónica en la que la presidenta pueda convencer a Trump de no imponer este arancel, porque sí es importante la cantidad de dinero. Jesús, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pascal. Estoy a tus Gracias, órdenes. gracias Jesús Carrillo, director de Economía del INCO. Y Jesús dijo otra cosa muy relevante. ¿Cómo le van a hacer en la frontera los encargados de aduanas del lado estadounidense? Van a tomar un refrigerador y van a decir, a ver, tal porcentaje de este refrigerador está hecho de aluminio y o de acero, y entonces tal gravamen. Eso lo vamos a platicar con algún experto, pero eso seguramente va a generar también cuellos de botella en la frontera por donde estos productos pasaban antes o hasta el día de ayer, pues sin mayor dificultad.